En términos históricos, los pueblos originarios son aquellos que habitaban la zona americana, o específicamente, si estás hablando de México, esta región, antes de la llegada de los españoles, y que gracias a que la conservación cultural lo ha permitido, han tenido todavía una poca mezcla racial y sobre todo han tenido todavía su cultura, sus tradiciones, su lengua y ese tipo de situaciones. Muchas de estas comunidades no desarrollaron una lengua escrita. Por lo tanto, el lenguaje hablado es importantísimo porque no solamente forma parte de su día a día, sino que es como podemos saber un poquito de su historia, un poquito de su evolución cultural y un poquito de cómo ven el mundo. Por eso es importantísimo. Si quitamos la parte muy purista de decir los pueblos originarios y las ideas que tenían antes de los españoles, claro que hay tradiciones que han durado 200, 300 años, ¿no? Pero que más bien tienen origen novohispano. Y si lo tomamos en cuenta desde ese punto, pues es fundamental que sigan habiendo tradiciones, tanto en términos artísticos como en términos, digo, artistas plásticos, por decirlo así, pero también en términos de formas de música o de teatro. Y bueno, en ese canon, pues hay mucha parte cultural que debería de seguir existiendo. Mm, pues mira, yo siempre lo he visto desde dos perspectivas. La primera, pues la perspectiva del que discrimina, que es normalmente una situación de ignorancia. O sea, muchas veces no conocemos, no profundizamos, no nos interesa conocer y por ende a todo lo que es diferente, pues le hacemos burla, lo discriminamos, lo tratamos mal y a los pueblos originarios, a los miembros de estos pueblos les pasa eso, por un lado. Pero por otro lado también es en algún momento el hecho de que están como estancados en una cultura que se siente moderna y que a lo mejor ellos no han logrado integrarse al 100%. Es una cultura que al final de cuentas es internacional, que poco a poco va tomando elementos de otros países y que se van integrando en una realidad a la cual ellos a veces ni siquiera quieren pertenecer. Entonces, de ese lado, obviamente no es culpa de ellos, es culpa de la gente que los discrimina por no querer profundizar un poquito más en su conocimiento. Pues bueno, yo creo que la principal manera es conociéndolos. Ajá, todo lo que nos es diferente de repente nos da un poquito de miedo o nos da un poquito de reservas, pero definitivamente el conocerlos, el profundizar, en algún momento ver que tal vez no son tan diferentes a nosotros a pesar de las apariencias, podría ser ese factor, ¿no? Permitirnos en algún momento conocerlos, en el que nos conozcan, que haya un intercambio cultural, que haya un intercambio de arte, de lengua, porque al final de cuentas esos pueblos están integrados en nuestra realidad. Ustedes van a cualquier delegación de la Ciudad de México o a cualquier municipio del Estado de México y van a encontrar un nombre en náhuatl en cualquier lado. Un nombre en maya, van a Yucatán, hasta en Cancún, y van a encontrar nombres en maya. Van a encontrar un montón de cosas, tanto culturales, tanto cotidianas, que ya se han integrado a nuestra cultura. Entonces, pues tal vez permitir que eso se amplíe un poquito más podría ser la puerta para que esa discriminación empiece a terminar. Básicos y servicios básicos. Vuelvo a lo mismo. Implica mucho el lugar en el que estás. Porque si estás en medio de la selva, claramente habrá algunos servicios que se dificulten más para llegar. O si estás un poco más al norte, hacia el desierto o en algún desfiladero, pasará más o menos lo mismo. Aunque tengo un pequeño anécdota que me gustaría contar yendo a la selva lacandona. Y uno dice, la selva lacandona, entonces viven realmente como los pueblos originarios. ¿Y sabes qué? Es cierto. Viven en medio de la selva, usan sus machetes, pero entras a su casa y tiene una gran televisión con Sky. Estaban viendo partidos que estaban pasando en Europa. Entonces, la verdad es que siento que en ocasiones puede ser también un poco la resistencia que ellos mismos tienen a cambiar sus propias costumbres, combinada, pues obviamente también a la ineficacia del gobierno de llevar servicios a todos lados. Entonces, no todo puede ser achacado al gobierno. Uh -huh.
que las escuelas muchas veces no son bilingües. Ujú. Uno de los grandes ejemplos que yo tengo de lo contrario a lo que mencionas es Paraguay. No, Paraguay, si bien no impacta tanto en la realidad latinoamericana como otros países, ha hecho algo que yo creo que podremos imitar, que es el hecho de aceptar una lengua originaria como una lengua nacional. En Paraguay hay dos lenguas nacionales, una es el español, que todo el mundo tiene que conocer, y otra es el guaraní, que también todo el mundo tiene que conocer. Y desde los 6 años, los niños toman clases en los dos idiomas. Si en la mañana tomaron una clase de español, en la tarde van a tomar una clase de guaraní. Si en la mañana fue de matemáticas en español, en la tarde va a ser de matemáticas en guaraní. Y hasta la fecha, prácticamente el 100% de la población paraguaya habla guaraní. Y lo aceptaron como una realidad, dijeron, no podemos despegarnos de eso, no podemos olvidarlo, hay que integrarlo. Y les ha ayudado, es uno de los idiomas más difíciles de aprender en el mundo. Realmente solo si eres hablante nativo lo puedes aprender, no es de que te lo puedan enseñar en una academia. Y eso ha permitido que tengan una doble culturalidad, que tengan un doble nivel de pensamiento. Yo creo que se podría hacer eso. No sé si con el 100% de la población, pero al menos en estas zonas, sí fomentar una educación bilingüe yo creo que sería fundamental. Y sobre todo una educación que en algún momento tome en cuenta sus realidades culturales. Yo lo digo en clase, un idioma forma parte del alma de un pueblo. Nos dice cómo en algún momento han vivido las cosas, cómo las han superado, cómo las han en algún momento experimentado. Y definitivamente eso nos puede enseñar mucho de cómo ven el mundo. Tomarlo en cuenta y realmente aplicarlo a la educación yo creo que podría ser el gran factor. Y obviamente pues cuestiones de infraestructura, que se les dé dinero, que en algún momento se construyan escuelas, que se lleven a cabo programas para que estos niños estén nutridos y tengan acceso a la información. Yo creo que eso ya sería también parte de la solución. Pues mira, la verdad es que esa es una pregunta bastante controversial, porque específicamente siento que el sistema de votación en México hoy está bastante sólido y sí permite la participación en general, y la forma en la que se ponen las casillas y todo permite la participación popular. Quizá aquí en parte también puede ser justo eso, la idea de que tú te sientas parte de un grupo, y sobre todo un grupo al estilo de las comunidades originarias, en ocasiones hace que te sientas ser solo de ese grupo y no parte de algo más grande. Por lo mismo que te decía de la idea de nación, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto la idea de el sistema está mal, sino en ocasiones ellos ven por sí mismos y quizá no sienten esa parte de soy parte de la nación y tengo que participar. Pero es controversial, sea como sea. ¿Por qué muchas veces la gente que vive ahí tiene algún tipo de peligro o alguna situación peligrosa? Pues principalmente porque siguen viviendo muy apartados de la vida urbana. Viven en la montaña, en la sierra, en el campo, y muchas veces para poderse mover, por ejemplo, a una escuela, hay casos de niños que tienen que caminar 3 o 4 horas, pasando ríos, cruzando acantilados, cruzando puentes colgantes, donde puede pasar cualquier cosa. Eso sumando el hecho de los cambios climáticos, que están cerca de animales salvajes, o simple y sencillamente, en el caso de nuestro país, pues, incluso hasta el crimen organizado o otro tipo de situaciones. Entonces siempre van a vivir en peligro, la verdad es que, o han vivido en peligro. No se ha solucionado y la verdad es que sería un gran elemento en algún momento a solucionar. Respecto a la apropiación cultural, ¿en qué medida se ha observado la apropiación cultural de tradiciones y símbolos en la comunidad mexicana? Pues mira, es un tema, como bien lo dices tú, bastante delicado, porque se habla mucho de que hay algunas marcas, grandes marcas, que han llegado con las comunidades, han visto justamente las artesanías que hacen, ¿no? Y ven los patrones de colores, de figuras, de formas, y los trasladan a su medio, ¿no? Y se habla mucho de que es como una especie de robo. La verdad es que es muy difícil pensarlo así, en el sentido de que se entiende que es su tradición, se entiende que es su legado, se entiende que
si alguien está monetizando con eso, deberían de tener una retribución, pero también de algún modo, y desde mi muy peculiar punto de vista, me parece un tanto hipócrita, porque a final de cuentas, el ser humano, por definición, lo que hace es copiar lo que hay a su alrededor. Copia para hacer el vuelo, pues copia lo que hacen las aves, ¿no? Para hacer submarinos, copia lo que hacen las ballenas. Y a final de cuentas, el ser humano es esa mente creativa que toma lo que ya existe, lo transforma y lo hace algo más. Sería muy interesante, eso sí, que en lugar de crear nada más esas críticas y prohibirlos, se hicieran buenos vínculos, pero eso tendría que venir directamente de las comunidades en donde ellos contacten con grandes marcas y así ellos puedan generar sus grandes ingresos. Pero bueno, desde mi punto de vista, reitero, ahí tiene un poco de truco y podría ser también algo de hipocresía, la verdad.